14 porque no lo terminé el domingo pasado y me dio un ataque. Y no sé por qué, pero me tardo más en sanar en estos días. Fui al doctor, me dijo que estaba bien, que siguiera tomando de la medicina que estoy tomando. Hija, no sé, allá arriba, Isabel, bájame todavía un poquitito más, porque yo oigo que rebota mucho. Y ahí voy saliendo de esto. Pero hoy tenemos un tema muy serio, muy importante. Toda la Biblia es importante. Y por introducción, hermanos, quiero decirles que hay una palabra que vamos a ver aquí ahorita, es la palabra que se llama Armagedón. Probablemente todos lo han oído. El mundo ha hecho muchas referencias hacia lo que es el Armagedón. Y como es una cosa que viene que es tan fuerte, tan seria, tan grande, tiene una importancia de veras muy, muy grande. Vamos a ver los pasajes. Porque a la verdad el mundo nunca ha visto nada que se asemeje a lo que va a venir. Los que saben algo de Biblia, en el año 1995, por ahí, que hubo un problema con el Saddam Hussein y Irak, que es Babilonia, y esas áreas de por ahí, muchos que saben de la Biblia se conmovieron pensando, ¿y esto a qué nos va a llevar? ¿O cómo va a estar esto? Y hubo una, dice la palabra coalición, ¿verdad? Una junta de 28 países que el señor presidente Bush organizó y se fueron contra Saddam y todo eso. Y muchos creían que a lo mejor por ahí iba a ser. Pero no, hermanos, no, por ahí no es, ni cerca. Primera y Segunda Guerra Mundial también fue desastroso. Todavía leemos y descubrimos muchas cosas acerca de esto, que es asombroso, pero no es el Armagedón. El capítulo 14 dijimos que son 7 visiones. Es como en medio del libro del Apocalipsis, es un repaso a lo que viene por delante. Y si gustan ver conmigo desde el versículo 12, dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y oí una voz desde el cielo que me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Ahora, este versículo lo hemos usado, por ejemplo, hoy en día, que nos llega a faltar algún hermano que Dios, ¿verdad?, llama a su presencia, y se puede usar este versículo, pero también como está en el Apocalipsis, refiriéndose a esos tiempos postreros, ¿verdad? Hemos enseñado que esa gente del tiempo de la tribulación, ellos van a tener que manifestar una fe en Cristo y pagar un precio con sus vidas para poder pasar a la gloria. Los tiempos en que vivimos hoy es muy diferente. Muchos profesan, pero no todos poseen, porque están como la semilla en la parábola que dice que Dios agarró raíz, dio por un tiempo, y luego con la vanidad del mundo y las cosas, ¿verdad?, se pierde. Entonces eso se lo dejamos a Dios. ¿Quién es salvo, quién no? Eso se lo dejamos a Dios. Pero los que son salvos son obedientes, se humillan ante el Señor, buscan hacer su voluntad. Los mandamientos, dice la Biblia, no son gravosos. Vivo feliz. Y dice que miré, y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz que estaba sentado sobre la nube, y dice: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Esa palabra, digo yo, la palabra madura,
en el sentido de que, por ejemplo, en Génesis nos dice que así como en los tiempos de Noé, y dice que había mucha violencia. Y hermanos, estamos viviendo en tiempos, yo digo, muy semejantes. Este mes de julio que está por terminar, o a lo mejor fue junio, a lo mejor fue junio, la estadística de junio, el mes de junio pasado fue el mes más sangriento que ha habido en la historia de México. Es increíble. Hasta ahorita, en el año 17, van casi 10,000 asesinatos en nuestro México. Martes pasado asesinaron a un hombre aquí a una cuadra de aquí, en el carro con su esposa y 2 hijos. Digo estas cosas que sí nos impactan, tal vez asusta, pero es para que oremos: Señor, tu protección divina, estoy en tus manos, cuídame. Quiero estar contigo, pero cuando tú llames, no cuando alguien se le antoje. ¿Verdad? Versículo 16. Y el que está sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz y la metió al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra, y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1,600 estadios. Ahora, hermanos, esto es descriptivo, esto es a futuro, esto es parte, o tal vez podríamos hasta decir finalidad, de la batalla de Armagedón. Y Dios está usando el ejemplo de las uvas, de decir, o sea, el pecado, lo pecaminoso, la maldad de los hombres, haz de cuenta, está madurando, llegando a un punto en donde Dios dice: ya, hasta aquí. Y luego da la descripción de cómo en aquellos tiempos, ¿verdad?, los que cosechaban la uva las llevaban. Ojalá has visto algún cuadro donde vacían las uvas en, pues bueno, digo yo la palabra barrica, no sé si es la mejor, pero grande, no nomás un tambo, sino una barrica grande. Y había mujeres ahí que se habían lavado los pies desde las rodillas para abajo, y simplemente nomás estaban pisando las uvas, y no sé cuántas mujeres, pero pues un número, y después de un tiempo empieza a destilar el jugo de la uva, y así dice la Biblia que va a correr la sangre. Y cuando dice los frenos del caballo, ¿verdad?, en la boca, el hocico, ¿verdad?, se calcula que es como 1,20 m de altura. Ahora, piénsalo, sangre, un río de sangre, 1,20 m. Y luego nos da por descripción la distancia. Usaban la medida de lo que es un estadio. Aquí tenemos uno cerca, allá del otro lado hay otro. El puro terreno del fútbol son 120 metros, muchachos, algo así. Sí, 120, y luego atrás y las gradas y todo. Entonces multiplica eso por 1,600. O sea, estamos hablando de una distancia grande. Y ahorita vas a ver que es porque se va a reunir ahí en ese lugar lo que se llaman las naciones de la tierra. Mire, estoy terminando el capítulo 14, si usted tiene su librito y quiere ver el punto número G4, Armagedón, viene profetizado. Y vamos a ver estos 3 pasajes de la Biblia porque es tan importante. El libro de Joel.
Joel es del Antiguo Testamento, es de los profetas menores. La realidad es que predicamos muy poco de estos lugares. Dios lo usa para el pueblo de Israel, pero también nos sirve de mensaje a nosotros. Estamos ya, libro de Joel, ¿sí? Capítulo 3. Voy a leer del 10 al 14. Si no avanzo mucho hoy, Dios sabrá, pero estamos viendo, vamos a ver con claridad lo que es el Armagedón. ¿Listos? Estamos en el versículo 10. Forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestros hoces. Diga el débil, fuerte soy. Juntaos y venid, naciones todas de alrededor, y congregaos. Haz venir allí, oh Jehová, a tus fuertes. Despiértense las naciones y suban al valle de Josafat. Ahora, Armagedón, Josafat, Monte de los Olivos, tiene varios nombres. Porque ahí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Echad la hoz, porque la mies está ya madura. Venid, descended, porque el lagar está lleno. Yo dije, ¿cómo dije ahorita? Barrica, lagar, creo que es la mejor palabra, ¿verdad? Está lleno. Rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. Muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. Y eso se puede predicar hoy, en que hay personas que oyen la palabra, oyen el evangelio y no se deciden si dar el paso de fe hacia adelante o esperar a ver qué pasa. Yo te aconsejo, ven a Cristo mientras que se puede. Luego tenemos el libro de Zacarías, capítulo 14. Búsquenlo. Zacarías, capítulo 14. Yo me adelanté y escribí el número de la página. Porque a veces es el penúltimo, uno antes de Malaquías, creo. Uno antes de Malaquías. Malaquías está antes de San Mateo, eso debe de orientarte un poquito. Muy bien. Zacarías 14, por otro profeta, Dios da el mensaje. Dice, he aquí, el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. ¿Todos entendieron eso? ¿Aló? ¿Sí? ¿Sí? Esto va a suceder. Todavía no ha sucedido, pero va a haber el día. ¿Sí? Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas, y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones, como peleó en el día de la batalla, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén, al oriente, y en el monte de los olivos se partirá por medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra parte hacia el sur. ¿Todos entendieron eso? Sí. Digan sí o no, algo. ¿Mande? La que no. Ok.
Haz de cuenta, el monte de los olivos, el mismo lugar donde fue el Señor Jesús con la pequeña iglesia en Hechos capítulo 1, donde dice la Biblia que de repente fue tomado por ángeles y llevado al cielo. Ese es el mismo monte. Dije, tiene muchos nombres, varios nombres. Tiene Josafat, Monte de los Olivos, el Valle de Jezreel, tiene varios nombres. Y dice la Biblia que el Señor Jesús, Él va a descender del cielo para pelear por su pueblo. Parece que todo es como una causa perdida. Fíjate, que está bien, qué bueno que preguntó, porque iba a decir esto ahorita y ahora sí lo voy a aclarar. Voy despacio. Ya sé que no voy a terminar el capítulo 16 hoy, porque estoy hablando despacio porque también tengo eso. Pero mire, cuando estuvo de presidente el que estuvo pasado acá en el norte, él básicamente le dio la espalda a Israel. Hermanos, los gobiernos izquierdistas, yo sé que hay personas que dicen, no quiero que prediquen de política en la iglesia. No es mi intención, pero usted quiere un izquierdista, nomás fíjese en Venezuela o Cuba o cualquier otro lugar así, a ver qué quiere. Ya dije suficiente. Pero el que estaba antes le dio la espalda a Israel. Israel ha sido protegido por la gracia de Dios y porque el fundamento del país vecino del norte fue bendeciré a los que te bendicen y maldeciré a los que te maldigan. Y Estados Unidos, hermanos, se comenzó como cristianos que estaban buscando tierra y libertad para adorar a Dios. Esa es la realidad. No menosprecio mi México, lo amo con todo mi corazón. Probablemente aquí voy a morir, ya tengo 54 años y no quiero que nadie me pregunte, ¿te gusta aquí? Sí, me gusta mucho. Pero los españoles vinieron buscando otra cosa. ¿Ya? ¿Ya con eso? ¿Sí? ¿Todos entienden eso? Vinieron buscando otra cosa y nos dejaron la religión que tenemos y por eso estamos como estamos. Porque es una religión corrupta, perdón, no tengo ánimo de pelear con nadie, pero la corrupción está cegando y hermanos, estamos viviendo tiempos que son increíbles. Y todo es por causa de corrupción. No hay temor de Dios delante de los hombres. Entonces el pueblo cristiano en el país del norte se conmovió mucho cuando el que estaba antes, ¿verdad?, le dio la espalda. Ahora, los tiempos cambian, el pueblo se levantó y eligen a uno que tiene un yerno que es judío, que tiene nietos que son judíos, y que él abre la puerta y dice una vez más, Estados Unidos siempre será, ¿verdad?, el aliado más fuerte de Israel. Entonces, mientras, hermanos, no vengo predicando mi país o la política, pero mientras que Estados Unidos tenga la fuerza para proteger a Israel, Cristo va a tardar en venir. Pero va a haber un día, les digo, va a haber un día en que Estados Unidos de Norteamérica le va a dar la espalda a Israel. Le va a dar la espalda. Y es cuando se van a reunir las naciones del mundo. Rusia, el oso que viene mencionado ahí, va a bajar por Siria. Por eso temen muchos, porque de Rusia a Siria luego está Israel. Y de ahí están muchas riquezas del mundo. Y cuando se van sobre ellos, ¿verdad?, Cristo va a venir a defenderlos. Ahora, el Cristo que va a venir, aunque parece todo perdido y no me perdí de dónde estoy, es esto, que dice la Biblia que el Cristo que va a descender va a ser, voy a decir, tan grande que solamente con sus pies, con tocar el monte de los olivos, hace cuenta como un terremoto, se va a dividir así como en 4 partes. Y eso es lo que va a crear un valle, porque ahí en Jerusalén, en esa área, es donde se van a reunir las naciones del mundo. Y si llegamos ahí, ahorita les voy a enseñar que solamente de los asiáticos es un ejército de 200 millones. Es por eso que los chinos son tantos hoy. Y tienen caballos, porque tendrán todas las armas nucleares que tú quieras y todo tipo de ametralladoras y todo, ¿verdad? Pero, ay hermanos, tantas cosas. Es más, fíjense,
Cuando hubo la batalla de Corea del Norte, despuesito de la Segunda Guerra Mundial, en el año 1950, Estados Unidos estaba defendiendo, estaban peleando lo que se llama la libertad, democracia contra el comunismo, es lo que se estaba peleando. Y es por eso que hoy tienes Corea del Norte, comunista, y Corea del Sur, que es libre y prospera porque es democrático y capitalismo, ¿sí? Los norteamericanos que pelearon no sabían que Mao Zedong había mandado 500,000 de hombres de noche en grupos de 10,000 y 20,000 al lado norte de Corea y se escondían en las cuevas. Pero cuando empezaban a pelear, dice que los chinos venían corriendo peleando con los coreanos, porque los coreanos no son muchos, los hubieran acabado rápidamente. Dicen que se les derritía las metralladoras en la mano de caliente, porque se les acababan las balas, porque se calentaba tanto las armas y no podían acabar con los chinos, porque así son, así de tantos. Digo, a lo mejor es gracioso, ¿no? Pero muchos de los chinos que venían a pelear ni tenían armas, nada más venían corriendo, eran sacrificios, estaban tan pobres que ni tenían zapatos. Y hermanos, en el invierno la temperatura llegó hasta 20 grados centígrados bajo cero. Y el acero se hace bridón, se hace fuerte así, ¿verdad? No se puede ni disparar, no se puede ni pelear. Fue otra cosa. Y ahora dice Dios que se van a reunir las naciones del mundo. Y hay otra cosa aquí más adelante, vamos a ver ahorita, que creo que es muy interesante eso. ¿Sí? Muy bien. Entonces, el versículo 4, se partirá por el medio hacia el oriente, hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra parte hacia el sur. Ahora, voy a decir algo que escuché, y Dios no tiene que usar de esto. ¿Cuántos han oído? Porque a lo mejor tienes parientes en California, acá al norte, Estados Unidos, que debajo de la tierra del estado, que hay un, ¿cómo se les llama? Un hueco, la falla de San Andrés, ¿sí? Ok, y se ha oído eso, que la falla de San Andrés, que es un hueco tremendo, que puede venir un terremoto, ¿verdad? Tan fuerte, tan grande, que se desprende todo lo que es California, y tus parientes van a ir flotando hacia Japón. Adiós. Ahora, digo eso, Dios no tiene que usar de eso, pero se ha descubierto que debajo del monte de los olivos allá hay una falla también, allá abajo, que dicen que pues a lo mejor con eso también Dios ahí va a abrir. Muy bien, ahora pasemos al libro de Ezequiel. Ezequiel capítulo 39. El profeta Ezequiel capítulo 39, versículos del 8 al 16. Ezequiel 39, y dice el Señor así: he aquí, viene y se cumplirá, dice Jehová el Señor, este es el día del cual he hablado, y los moradores de la ciudad de Israel saldrán y encenderán y quemarán armas, escudos, paveses, arcos y saetas, dardos de mano y lanzas, y los quemarán en el fuego. ¿Qué dice, hermanos? Ahora, esas palabras son descriptivas de los tipos de instrumentos de guerra, ¿verdad? O sea, porque hoy tendrán tal vez otro nombre, lanzagranadas, lanzacohetes, qué sé yo. Pero hermanos, la reunión va a ser tan grande de las naciones con sus armamentos, que cuando se acabe todo, van a usar el armamento como si fuese leña, ¿me explico? Y lo van a usar y no se les va a acabar el material por 7 años. No hemos hablado antes del armamento mundial de las naciones. No hemos hablado de eso. Estamos tan armados, ¿verdad? Ay, no quiero desviar, sigamos leyendo. Versículo 10.
Dice, no traerán leña del campo, no es necesario, ni cortarán de los bosques, sino que quemarán las armas en el fuego y despojarán a sus despojadores y robarán a los que les robaron, dice Jehová el Señor. En aquel tiempo yo daré a Gog, ¿quién es Gog, hermanos? Rusia, Gog y Magog, ¿sí? Lugar para sepultar allí en Israel el valle de los que pasan al oriente y del mar, y obstruirá el paso de los transeúntes, pues ahí enterrarán a Gog y a toda su multitud, y lo llamarán el valle de Amón Gog. Y si tienes notas ahí en tu Biblia, dice esto es la multitud de Gog. Y la casa de Israel los estará enterrando por 7 meses para limpiar la tierra. Los enterrará todo el pueblo de la tierra, y será para ellos célebre el día en que yo sea glorificado, dice Jehová el Señor. Y tomarán hombres a jornal que vayan por el país y por los que viajan para enterrar a los que queden sobre la faz de la tierra, a fin de limpiarla. Al cabo de 7 meses harán el reconocimiento. Pues simplemente pensando, si la sangre va a correr a 1,20 metros y por una distancia de kilómetros y tantos muertos que va a haber, pues se va a tomar un tiempo para enterrarlos. Y hasta me imagino, no sé, pero me imagino lo que se llama fosas comunes. Esa es la batalla, hermanos, de Armagedón que viene. Pero tenemos que volver a decir, nuestro Dios, a pesar de todo, y vamos a ver más versículos, nuestro Dios es misericordioso. Grande en misericordia. Pasemos al capítulo 15 del Apocalipsis. Y digo grande en misericordia porque tenemos que recordar que ya las primicias, los primeros, ya fueron rescatados y llevados a la gloria por el Señor Jesucristo. O sea, hermanos, yo no voy a estar aquí. Y si tú estás en Cristo, tampoco vas a estar aquí. Gloria a su nombre. Capítulo 15 dice: vi en el cielo otra señal, grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Ahora, repito por los que tal vez no han estado, pero acá la tribulación son 7 años de tormento y castigo, que Dios los tiene separados en nombres por, primero, 7 sellos, 7 trompetas y ahora 7 copas. Y en una de las hojas que tienen ahí en su librito, creo que es la página 9, creo, viene desglosado cómo empieza del 1 al 7 y cuando llega al 7 baja a la número 1 de lo que es trompetas. Y luego sigue el renglón del 1 al 7 y del 7 baja al número 1 del que es copas. Hermanos, parece en algunos lugares como que estos castigos como que se, voy a decir, intermezclan, ¿sí? Intercambian, o sea, como que se unen, como que van juntos. Y eso es todo lo que quiero decir, porque lo estudié, lo he visto y he tratado de pensar. Se los explico y estoy seguro no lo van a entender. O sea, va a ser muy difícil que yo lo entienda y que todos digan, ¿sí? Van con el doctor y todos dicen, ¿sí? ¿Sí? Pero yo no puedo, así es que ahorita así lo dejamos. Versículo 2. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca en el número, y el número de su nombre
en pie sobre el mar de vidrio, con las arpas de Dios, y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no, el versículo 4, quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Después de estas cosas miré, y he aquí que fue abierto el cielo, y el templo del tabernáculo del testimonio. Y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro, llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Muy bien, ahora, eso es descriptivo, eso es ya la culminación, la última, como dice el versículo 1, se va a culminar, ¿verdad?, la ira de Dios. Entonces, hermanos, Armagedón y los castigos de la copa, todo va a ir junto. ¡Sas! Y Cristo vendrá del cielo. En sus notas, ¿verdad?, puse ahí que es otra señal, versículo 1, del Dios misericordioso. Vamos a ver en 2 de Pedro, capítulo 3, es ahí cerquitas. 2 de Pedro, capítulo 3. Que todo esto, hermanos, está profetizado desde tiempos y tiempos. El cántico de Moisés es un canto de victoria, ya la sabemos. Y 2 de Pedro capítulo 3, versículos del 7 al 13, y dice así, el apóstol Pedro. ¿Ya están ahí? Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día, dando a entender que el Señor es paciente. Lea conmigo. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y eso es para hoy. El pero del versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras en ellas que en ellas hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros, hermanos, esperamos según sus promesas, cielo nuevo, tierra nueva, en la cual mora la justicia. Y eso es en Apocalipsis capítulo 20. Ahí está. Ahí va a ser el mensaje de hoy. Cristo viene. Si hay algo que nos debe de motivar para vivir
cerca del Señor Jesús, sabemos el fin. Sabemos el fin. Y no soy alarmista, soy realista. Cristo está más cerca de venir hoy que ayer. Amén. Así de sencillo. Padre, bendito seas. Gracias, oh Dios, que me diste fuerza para poder cumplir con esta enseñanza y mensaje. Estoy segurísimo que muchos hermanos hoy vieron cosas que nunca